Padre, te damos gracias por este día, Señor, que podemos reunirnos en tu nombre para escuchar tu palabra, escuchar lo que tienes para nosotros, darte gloria y honra a Dios a través de nuestra comunión, de la práctica de tu palabra, de escuchar y poner atención, Señor, de recibir tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para aprender lo que tienes para nosotros, Señor, y llevarlo a nuestras vidas. Te ruego que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y obre en nuestros corazones, quitando toda suciedad, toda mancha y nos purifique, Señor. Ayúdanos a estar gozosos y alegres con reverencia delante de ti, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos, recordamos, aprendimos, a lo mejor para algunos, la necesidad que necesitamos, valga la redundancia, de recordar que Navidad no es solamente una fiesta tradicional, no es solamente una noche para darle rienda suelta a nuestra carne y de hacer pura gastadera, comedera, no, sino el eje principal es recordar que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Sí, que fue necesario un Salvador a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Y que Cristo es ese regalo, amén. Entonces, pues espero que en sus casas, en lo que hayan hecho, hayan recordado eso, hayan platicado con sus hijos, con su familia de eso, y no nos hayamos ido por otro lado, ¿no? Desbordarnos en cosas que a la carne quiere y que a Dios no le agradan. Y antes de eso habíamos visto acerca de Jeremías, ¿sí? Cómo era un reflejo de Cristo que vino en un tiempo de religión y que todavía sigue viniendo, todavía se sigue moviendo en tiempos de religión, ¿sí? Actualmente en el mundo hay muchas religiones, ¿no? Pero hay muchísimas religiones que toman como eje central a Dios o a Cristo y que son solamente eso, religiones, ¿no? E incluso puedo decir que dentro aún del cristianismo hay muchas religiones, ¿sí? Y aún dentro de esta iglesia corremos el riesgo de caer solamente en una religión, ¿sí? En un fariseísmo, si lo quiere conocer así, en una religión vana, una religión de obras, una religión que no agrada a Dios. Porque no es lo mismo venir con un corazón dispuesto, con un corazón de decir, Señor, necesito de tu palabra, necesito aprender de ti, a decir, pues vengo porque me traen. Vengo pues porque si no el pastor me dice de cosas, vengo porque si no, a lo mejor incluso mi conciencia me traiciona, pero hasta ahí, no siento culpa delante de Dios, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de eso, de examinar nuestros corazones, porque luego pasa como pasó con el pueblo, ¿no? Jeremías llegó a un tiempo donde él profetizó y habló acerca de un futuro que precisamente traía destrucción, traía juicio hacia Israel a causa de haber abandonado al Señor en el tiempo de mayor religión, ¿sí? Habló y dijo, o sea, en ese tiempo viene un juicio para Israel. Ese juicio vino con el hijo de Manasés. Manasés fue un rey tan pagano, tan malo, que no agradó a Dios y hizo lo malo, fue el peor de los reyes de Judá. Entonces, en el reinado de su nieto, Sedequías, todavía ellos confiaron en su fuerza y aún Sedequías confió en la fuerza de Egipto. Jeremías ya había dicho y le había dicho al pueblo de Israel, a Judá, Dios nos va a mover de aquí. Dios va a permitir que venga un juicio sobre Israel porque Israel se ha apartado. Lejos de Israel arrepentirse, lejos de pedir perdón, lejos de mostrar duelo por lo que habían hecho con Dios, dijeron, no, sí vamos a poder, sí vamos a resistir, sí vamos a lograr zafarnos de la esclavitud de Babilonia. Y Jeremías les recordaba y les decía, no, el Señor ya ha hablado y va a suceder. Y Jeremías lo que proclamó fue, básicamente, ríndanse ante ese enemigo porque Dios lo ha permitido.
Ríndanse ante esta aflicción porque viene de parte de Dios. Y ahora sí que vayan calmados y en la ciudad donde fueren, prosperen. A donde Dios los mande, ahí prosperen, ahí establezcanse. Pero el pueblo de Israel dijo, se montó en su macho y dijo, Nel, yo puedo. Yo voy a confiar en mis fuerzas, yo voy a confiar en Egipto. Total, Israel, Judá, fue sitiado por Babilonia, por Nabucodonosor. Un sitio significa que están totalmente rodeados y eso implica que no pueden comerciar ni productos, ni bienes, ni lo que necesiten para vivir. Llega un punto en que sus recursos, como están en un lugar cerrado, pues se acaban. El agua se acaba, la comida se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues lógicamente o tienen que salir a pelear o rendirse. Y Judá se rinde y se somete bajo el dominio de Babilonia. Sin embargo, el rey Nabucodonosor les dice, ok, han sido conquistados, pero quédense ahí, en Jerusalén. Simplemente me van a rendir tributo, van a ser mis siervos, pero quédense ahí. En medio de eso, Jeremías seguía proclamando, establezcanse bajo el yugo de Nabucodonosor, porque Dios lo ha permitido. No se rebelen contra él. Todo esto se lo estoy parafraseando, está ahí en Jeremías y en Reyes. Pero aún así, Sedequías dijo, no, voy a tratar de, creo que ya era su hijo, el rey Ocosías, sí, porque a este rey Sedequías, Nabucodonosor lo mató y él puso al hijo de este rey. Entonces este rey dijo, pues ya estoy bajo el yugo de Babilonia y de cierta forma, pues me siento en confianza, voy a tratar de hacer un plan secreto para buscar ayuda en otras naciones y quitarme el yugo de Babilonia. Jeremías les dijo, no lo hagan. Dios ha permitido esto, quédense ahí. Sufran lo que el Señor ha permitido que sufran, porque es a causa del pecado. El rey Ocosías dijo, no, otra vez se montó en su macho, tú vienes a mí con palabra mala, tú vienes a mí con palabra que no es de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que yo sufra? ¿Cómo el Señor va a permitir que su pueblo amado, su tesoro especial, aquel pueblo que el Señor sacó de Egipto con grandes proezas, sufra bajo el yugo de aquellos paganos idólatras? Ve cómo se escucha religioso, cómo se escucha, estoy con Dios, o sea, Él es mi ayuda, ¿cómo me voy a rendir ante una gente pagana? ¿Cómo crees que esa es palabra buena del Señor? Jeremías les dijo, es que el Señor ha permitido este sufrimiento a causa del pecado, ríndanse. Y Ocosías dijo, no. Entonces, ¿qué pasó? Nabucodonosor se enteró de este plan, de esta ganas de librarse y dijo, ¿con que sí? Pues entonces arrasen con todo Jerusalén. Arrasen, destruyan todos sus muros, destruyan el templo, destruyan todo y que se vengan para acá. Ciertamente quedó esparcida cierto pueblo en aldeas, un pueblo se vino a la capital, dentro de esos contingentes escogieron a lo mejor de lo mejor y donde encontramos la historia de Daniel, el profeta Ezequiel, que vivieron bajo el periodo del exilio. Pero Judá quedó en total destrucción, quedó en total ruina. Judá quedó pues destruido. Ya no había nada, ya no había... Dice en Jeremías 39:1, en el 9º año del rey Sedequías de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. ¿Sí? Ahí fue cuando vemos que la habían sitiado. Pero repito, creo que me equivoqué, le dije Ocosías, ¿verdad? Era el rey Joacim. Fue con el rey Joacim, que fue el hijo de Sedequías. Entonces, el punto es que en aras de su libertad, en aras de su religión, en aras de su fe, entre comillas, con Dios, al mismo tiempo estaban desconfiando de Dios. ¿A qué me voy con esto?
Estamos entrando en un pasaje, en una parte de la Biblia que se llama Lamentaciones, que tiene que ver precisamente con un lamento de sufrimiento, un lamento de dolor. Porque a veces vemos el sufrimiento como que eso es del diablo. Y si estoy en sufrimiento o si estoy padeciendo es porque, ¿cómo decirlo? Dios no quiere que pase eso. Y no, muchas veces Dios mismo orquesta todo eso para que pasemos a través de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque el Señor quiere pulirnos, porque el Señor quiere probarnos, porque el Señor quiere, ahora sí que santificarnos aún más para Él. Pero nuestro corazón siempre es huir al sufrimiento. Y más ahorita en estas fechas, ¿no? Y bueno, no en estas fechas, en esta temporada en la que estamos, en esta generación que está en auge la terapia, la psicología, el humanismo, de no sufras, no tienes por qué sufrir, tú no mereces sufrimiento, y todo lo que pasa a tu alrededor acerca del sufrimiento, huye de él. Si alguien, tu familia, tu mamá, tu hermana, tu esposa te hace sufrir, apártate de él. Si te causa dolor, apártate. Todo lo que te quite o te provoque relaciones tóxicas, aléjate de él, ¿no? Y se va contra a una perspectiva de, ay, sí, yo he sufrido mucho y yo no merezco sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Viene un tiempo en lo que pasamos todos con matrimonio y dices, sufro con mi esposo, con mi esposa, pues ¿qué dice el mundo? Déjalo, no sufras. ¿Quieres vivir tu vida libre sin hijos y tienes un hijo? Pues déjalo, abandónalo y sé feliz. Que nada te cause dolor. Tú como hijo, tus papás te hacen sufrir porque estás en esclavitud, estás en yugo, no te dejan hacer lo que tú quieras, pues demándalos, aléjate de ellos, que no sufras. Y estamos en una temporada donde el sufrimiento, en lugar de aprender de él, es aléjate de él. ¿Sí? Y entramos, repito, en Lamentaciones, que es un libro que su autoría se da también a Jeremías. Explícitamente no dice la Biblia que lo escribió Jeremías, pero según la tradición histórica del pueblo judío, sí. Donde esos lamentos son a causa de la caída de Jerusalén. Son 5 capítulos, 4 de ellos están hechos de una forma de cánticos y el número 5 es una oración, está hecho en forma de oración. Pero estos tienen que ver con un duelo, un sufrir del profeta a causa del pueblo, porque no quiso escuchar, porque no quiso sufrir como Dios quería que sufrieran. Y a veces, como no entramos en el sufrimiento que Dios permite, nos vamos al sufrimiento que provoca el enemigo. Le rehuyo al sufrimiento que el Señor ha orquestado para mí bajo su cuidado, bajo su gracia, porque aunque suframos con Dios, Él ha prometido estar con nosotros. Sin embargo, cuando sufrimos con Él, en Él, y no queremos ese sufrimiento, nos alejamos, nos apartamos, corriendo en ayuda, no de Dios, sino de otras cosas, de otras naciones, de Egipto, del mundo, de amigos, de amistades, de familiares, de lo que sea, y empiezo a sufrir ahora a causa de mis enemigos, y no de un sufrimiento que Dios había planeado para mí, para mi crecimiento, para mi bienestar, para mi santificación. ¿Sí me entienden? Y paso de un yugo que es ligero, un yugo que Jesús dice es fácil mi carga, a un yugo de pecado, a un yugo que es pesado, a un yugo que trae consecuencias para mal. Porque la Biblia dice en Corintios que el sufrimiento, el arrepentimiento, el dolor que te lleva a arrepentirte para con el Señor, dice, es bueno. El sufrimiento, el dolor, lo que te provoca tristeza, pero que te lleva a un arrepentimiento con Dios, dice, eso es bueno, eso es de Dios. Pero si hay tristeza, si hay angustia, si hay dolor que viene del mundo, dice, eso solo provoca muerte. Eso provoca muerte. Y sí o no, estamos en una temporada donde la depresión, la ansiedad, los problemas, el estrés lleva precisamente a la muerte. Ahora, esto porque se los digo, porque el mundo te dice,
huye del dolor. Pero Dios te dice, en el mundo vas a sufrir, pero yo he vencido al mundo. Y esto porque Jeremías aprendió a vivir con ese sufrimiento y se lamentó por ello y lloró por ello y sufrió por eso, pero Dios estaba con él. Nosotros tenemos que aprender más allá de huir del dolor, huir del sufrimiento, a decir, Señor, si tú permitiste esto, voy confiado en ti, pero no me permitas confiarme en otras cosas. ¿Sí? Hay que recordar y aclarar esto. El sufrimiento que el pueblo estaba padeciendo era a causa del pecado. No es como que Dios se complazca en decir, voy a hacerlo sufrir para manifestar mi gloria. No, es a causa misma del pecado que nos lleva a padecer, a sufrir. Pero en ese sufrimiento aún Dios dice, te voy a enseñar. Nos recuerda a Jesús cuando viene Pedro y le dice, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar, ¿no? Yo voy a estar aquí al pie del cañón, yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu mero gallo, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, me pidió permiso para hacerte sufrir. Me pidió permiso. Y que Jesús le dijo, pero tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar porque soy tu ayudador, tu protector, el que cuida a Israel. No, le dice, yo le di chance, pero he rogado que tu fe no falte. Es decir, vas a sufrir, vas a padecer, el diablo te va a zarandear, pero yo estoy intercediendo por ti. ¿Sí? A veces nosotros, repito, aún en el sufrimiento, aún en lo que nuestras propias acciones permitieron ese sufrir, queremos pues seguir emberrinchados en decir, yo no quiero sufrir, yo merezco felicidad, porque es lo que el mundo nos enseña. Yo merezco una felicidad sin sufrimiento. Pero Dios te dice, es que si en mí pones tu felicidad, siempre va a estar aunque sufras. Siempre vas a estar gozoso aunque estés en sufrimiento. Y como el apóstol Pablo en Filipenses, que es la carta donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y donde dice, gozaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre, estando Él en prisión, nos indica que en Dios podemos tener gozo, alegría, paz en medio de un sufrimiento. Un sufrimiento aún causado por nuestras propias penas o un sufrimiento en servicio del Señor. Pero ojalá que sea por servir al Señor. ¿Sí? Aún a pesar de todo esto, tenemos que entender que es mejor el sufrimiento con Dios que sin Dios. Con Dios que sin Dios. ¿Por qué? David nos recuerda una parte de su vida donde él en su orgullo va y censa al pueblo, y este censo involucra varias cosas. Una, conocer su poderío militar, conocer cuánta fuerza tenía, pero dos, también en el censo se pedía impuesto o tributo. Entonces era como cobrarles el IVA a todo el pueblo de Israel, ¿no? En medio de todo esto, un profeta, el profeta Gad, va y le dice a David, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste que el diablo, que Satanás tentara tu corazón para hacer lo malo contra el Señor? Y dice, el profeta le da dos opciones, no me acuerdo si eran tres, pero dos opciones. Le dice, el Señor te ha dicho que viene un sufrimiento sobre ti, un castigo sobre ti por lo que has hecho, y vas a sufrir tú y todo el pueblo. Por eso nuestras decisiones afectan a nuestros hijos, a nuestros más cercanos. Pero el profeta Gad le dice a David, va la opción 1, que vengan tus enemigos y se apoderen de ti, o que venga el ángel del Señor y Dios mismo los castiga a ustedes. Y David dice algo que lo dice confiando en la misericordia de Dios, porque él dice, me entrego en las manos de Dios, porque yo sé que mis enemigos no van a tener misericordia de mí, pero yo sé que en el sufrimiento con Dios, Él va a tener misericordia de mí. Y David dice que el Señor nos castiga. Y Dios envía precisamente a un ángel que trae una peste y empieza a haber una muerte en el pueblo de Israel. Creo que fueron alrededor de 25,000 o 50,000 hombres los que murieron.
Pero en medio de todo eso, la Biblia dice que David, viendo al ángel, se postró y pidió misericordia a Dios. Y Dios dice que tuvo misericordia. A veces olvidamos en medio del sufrimiento y del dolor que Dios sigue teniendo misericordia. En Lamentaciones encontramos el lamento del profeta como un reflejo de Cristo. Porque Cristo, en medio del dolor y sufrimiento que Él padeció por el pecado de otros, aún así se dolió de la condición de los demás. Lamentaciones, repito, nos narra y nos traza el sufrimiento que siente Jeremías o el profeta por la caída de Jerusalén. Si usted ve el capítulo 1 de Lamentaciones, dice: tristezas de Sión la cautiva. Y dice, con signo de exclamación, versículo 1: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Es decir, la que tenía grandes, la que había tenido uno de los reinos más ricos con Salomón, dice, ha quedado destrozado. Y son, repito, estos 4 primeros capítulos son cánticos y nos narra, son poesía muy bien hecha, a pesar de ser cánticos de lamentaciones, porque creo que en la Reina Valera no viene, pero si usted busca o trae su celular, en la nueva versión internacional, usted va a ver que está como en párrafos. Y en cada párrafo viene Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, que es el alfabeto hebreo. Es la misma. ¿Usted conoce el Salmo 119? En el Salmo 119 también viene lo mismo en la Reina Valera, que es el alfabeto hebreo. Nada más que en el Salmo 119 pues está más largo, ¿no? Son estrofas. Aquí son pequeños párrafos. Y si usted ve el capítulo 1, inicia con Aleph, que es la primera letra, y termina con Tab, que es la última letra. El capítulo 2 también, capítulo 3 también, capítulo 4 también. Son cánticos que va narrando, pues ahora sí que de principio a fin, un lamento profundo por Israel. Una destrucción sobre Israel. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37 nos narra cómo el sufrimiento no es en esencia, ¿cómo decirlo? No es en esencia por lo que yo estoy padeciendo, sino por el rechazo hacia Dios de los demás. ¿Qué dice Mateo 23, 37? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que se te envían. Y vea cómo dice Jesús: cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. A veces vemos en Dios como un cerco de, estás esclavizado, en lugar de ver como un cerco de protección. ¿Sí? O quien adentro de su casa se siente como aprisionado. No, es que estas paredes no me dejan salir, esa puerta no me deja salir, me tiene aprisionado. O quien lo ve como un lugar de refugio. Es que aquí estoy tranquilo, aquí estoy en mi hogar, aquí nadie puede entrar y hacerme daño. Sin embargo, con Dios a veces vemos como que estamos en una cárcel. Pero vea lo que dice Jesús: te quise juntar como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Y Jesús le dice: bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto que Jesús narra en Mateo es una expresión no tanto de juicio, sino de dolor, de tristeza. Cuando exclama Jerusalén, Jerusalén, es con un quebranto genuino de parte de Dios. O sea, con un lamento de ¿por qué no quisiste? ¿Por qué no quisieron? Y Jesús nos dice a nosotros también, con un sufrimiento genuino,
O sea, iglesia, ¿por qué no quieres? O sea, lo que yo quiero es cubrirte bajo mis alas, cubrirte bajo mi sombra, pero no quieres. Tú ves en mí, dice Jesús, a veces una reprensión, un castigo, una cárcel, pero en lugar de eso, Él quiere ofrecernos un lugar de protección. Sin embargo, a causa del pecado, es donde Dios dice, pero no quieres. No quieres, ¿por qué? Porque el pecado que habita en nosotros nos dice, no, es que no te va a dejar ser libre. No te va a dejar actuar y hacer lo que tú quieras hacer. No te va a dejar vivir tu vida. No te va a dejar vivir tus deseos, tus placeres, tus anhelos. Y es donde empieza este choque de lo carnal con lo espiritual, de nuestro orgullo con Dios. Y empezamos a distorsionar la imagen de Dios y decir, tú eres mi carcelero, en lugar de decir, tú eres mi protector. Tú eres quien me esclaviza, quien me subyuga, en decir, tú eres mi rey, mi gobernador. Lamentaciones 1:12 dice, fíjense ustedes, los que pasan por el camino, ¿qué acaso no les importa? Miren si hay un sufrimiento comparable al mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. El profeta está diciendo, vean lo que le pasó a Israel y yo sufro por eso, por lo que ha pasado a causa del pecado. Y Jesús y Jeremías sufrieron ridiculización. Es decir, fueron objeto de burla, fueron objeto de menosprecio, pero eso no los llevó a ellos a un sufrimiento. ¿Sí? A un sufrimiento de decir, ay, cómo sufro mi dolor, o una expresión así. El sufrimiento que Jesús expresa es a causa del pecado, a causa del rechazo por el pecado. Y cuando a veces se burlan de nosotros o nos dicen de cosas, ya sufrimos. Ay, pobrecito de mí, me dicen aleluya, me dicen santurrón, ay, que no puedo tomar una cerveza, y ay, cómo se burlan de mí. Eso no es sufrimiento. Eso no es lo que el Señor dijo, en eso sufre, no. Dice, en eso sé bienaventurado. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen. Jesús no habla de un sufrimiento cuando se burlan hacia nosotros por Él, pero Él sí habla de un sufrimiento cuando nosotros decidimos pecar contra Él. Y eso sí nos lleva a un verdadero sufrimiento. Si somos objeto de burla, si somos objeto de menosprecio a causa del Señor, Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices, gócense. Pero nuestra carne nos la voltea y nos dice, ay, pobrecito, ya te dijeron aleluya, ya no vayas a la iglesia. Ay, mira cómo te dicen santurrón, o que, ay, tú sí, ahora sí te portas bien, pero antes hacía esto y ahora sí te crees muy cristiano. Ay, pues sí, cierto, ya mejor no hago. Eso no es lo que el Señor dijo que era sufrimiento. Él dijo, eso es motivo de gozo y de alegría. Que si te dicen, ya te lavaron el cerebro, pues sí, es que lo traía bien cochino, lo traía puerco, de cosas del pecado, y gracias a Dios que me lo lavó. Ay, qué santurrón, sí, porque el Señor me ha apartado para Él. Aleluya, sí, porque glorifico al Dios que me salvó. Pero eso no es motivo de sufrimiento, eso es motivo de alegría. Sin embargo, eso es motivo para los que siguen al Señor Jesús. Porque el Señor dijo, los que niegan mi nombre, yo los voy a negar. ¿A qué se refiere? A aquellos que diciendo, no, sí, yo soy cristiano, yo sí eso, pero viene el objeto de burla y te dicen, ay, sí, muy cristianito, ¿no tomas una cerveza? Ay, sí, bueno, pues voy a tomar una cerveza para que digan que no. El Señor dice, o sea, eso no es ser cristiano. Eso no es motivo para negar mi nombre. Eso solamente demuestra que en tu persona Jesús es una vergüenza para ti. Y Jesús dice, esos no son míos. ¿Cómo vas a confiar en alguien que tú lo consideras vergüenza para ti? En cambio, si yo confío en el Señor, Él no va a ser motivo de vergüenza para mí porque yo confío en Él, el que me salvó. Por eso tenemos que entender bien
¿Cuál es el sufrimiento que estamos padeciendo? Si es que es sufrimiento. Porque repito, estamos en una generación donde a todo lo que te sienta mal es sufrir. Si me siente mal, es sufrir. Y a veces nos damos cuenta que lo que nos siente mal es algo que realmente debería agradar a Dios. Porque si me siento mal, porque me dicen cristiano, ¿qué es eso? Eso no debería hacerme sentir mal. ¿Sí? Pero si me siente mal es porque me estoy avergonzando de serlo, ¿no? Pues si te avergüenzas de ser cristiano, pues no lo seas y ya. ¿Sí me entienden? No me refiero o no quiero que sientan como que, un regaño, no, sino que veamos en nuestros corazones realmente nuestros afectos, nuestra disposición en qué está. Porque el padecimiento que el Señor habla es contra el pecado. Sufro porque peco. Sufro porque deseo pecar. Sufro por el pecado de otros, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis papás. Sufro por su pecado. ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar yo o cómo concebir en nuestra mente papás que se dicen cristianos, que aconsejan a sus hijos, no sé, tómate nada más una, o no te drogues con eso, esto sí, chúpatelo, o ten relaciones pero con protección, en lugar de como papá dolerte porque tu hijo o tu hija está pecando? ¿Sí me entienden? Pero llega un punto en el que ya el hijo o la hija se extravía y dices, ay, ¿qué hice mal? Pues dejarlo pecar. ¿Sí? O hijos que ven a sus papás o a sus papás pelear, llevarse en pleito y no dolerse por la situación de pecado que están viviendo en su casa, sino que al contrario, aprovechan esa situación para decir, mi mamá está en contra de mi papá en contra de mi mamá, le voy a pedir permiso a mi papá, si mi papá me dice que no, voy con mi mamá para que me diga que sí. Sí, y también los hijos son inteligentes para pecar, ¿no? Sí, hasta mi hija, así tan chiquita, va con su mamá, le dice algo, no, viene conmigo y me pregunta otra vez, y yo le digo, a ver, ¿qué te dijo tu mamá? Me dijo que no, pues entonces no. ¿Sí? Porque a veces los hijos mismos empiezan a crear división donde ya hay división y solo buscan la oportunidad. Pero si como hijos te duele esa situación, vas a buscar arreglarlo. Si ven la diferencia entre un sufrimiento ocasionado por el pecado a un sufrimiento imaginativo, que no es el bíblico, porque la Biblia no nos narra que Jesús sufriera por vergüenza de su Padre. No nos narra que sintamos dolor o pena por solamente avergonzarnos del nombre de Cristo. Nos dice, bienaventurados, dichosos, felices. Lamentaciones 2:15, 16, dice, todos los que pasan por el camino aplauden burlones al verte ante ti, hija de Jerusalén. Menean sus cabezas y entre silbidos preguntan, ¿es esta la ciudad llamada perfecta en su hermosura? El gozo de toda la tierra, pues no que en Jerusalén había salvación y que Jerusalén era la tierra y la ciudad de Dios, no que mucho acá, aleluya, ¿no? Dice, todos tus enemigos abren la boca para hablar mal de ti, rechinando los dientes, declaran burlones, nos la hemos comido viva. Llegó el día tan esperado, hemos vivido para verlo. Porque el enemigo solamente está buscando ocasión para que caigamos. Hay una gran diferencia entre el sufrimiento con Dios al sufrimiento sin Dios. El sufrimiento sin Dios es el que te dice, así te quería ver, borracho, parrandero, sufriendo. No que muy cristiano y sí, ya te caché que eres bien mentiroso, hablador. Al fin vi cómo caíste, al fin. Tus enemigos, el enemigo lo que quiere es verte sufrir y ya. Porque la tristeza del mundo causa muerte. Y burlarse en medio de esa caída. Pero Dios dice, si sufres de mi lado, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí como tu ayudador, como tu protector, como tu cuidador, para sostenerte, para cuidarte con mi diestra. Repito, nosotros somos tan tontos para decir, yo no quiero sufrir con Dios, yo quiero sufrir sin Dios. ¿Y qué pasa cuando sufres sin Dios? En el momento más profundo, todos desaparecen. Los que decías que eran tus amigos, tus amistades, tu gente de confianza, se van.
Pero estando con Dios encuentras refugio y encuentras ayuda. ¿En dónde está nuestro deleite, nuestro gozo? ¿En dónde estamos poniendo incluso nuestra, vamos a decirlo así, nuestra membresía? ¿Soy miembro de un cuerpo de Cristo, de la iglesia, o soy miembro del mundo? ¿Sufro con mis hermanos que son cristianos o sufro con el mundo? Porque a veces sufrimos por cada tontería y cada situación y vamos con el mundo y se cierran las puertas y de pronto como que te acuerdas, ay, sí, cierto, tengo unos hermanitos en la iglesia para aprender una ofrenda de amor. Pero eso es mero egoísmo, porque solo estoy viendo por mí y por mí. Vea, el dolor de Jesús, el sufrimiento y el lamento de Jeremías, de profeta, no es por un sufrimiento, repito, meramente personal. Es un sufrimiento por el pecado de otros que rechazan a Cristo. Y a veces ese dolor en la iglesia a veces no es tan genuino, o sea, no es tan palpable. Y créanme, ese dolor lo sienten muchas veces los pastores, que ven a los hermanos que pecan y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando viene el pastor a preguntarte, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Qué dices? Quiere controlarme, quiere subyugarme, quiere encarcelarme, en lugar de ver, repito, un protector. Otra vez, pregunta, ¿quién se siente preso adentro de 4 paredes en su casa? Nadie, ¿verdad? Al contrario, nos sentimos más libres, ¿o no? Hasta en ropa interior andamos a veces en casa, ¿no? Porque es el lugar donde nos sentimos más libres y estamos encerrados. Eso es la imagen donde el Señor quería o quiere llevarnos, de sentirnos seguros en su casa. Pero cuando venimos a Él, bajo sus reglas, cuando estamos en el techo de nuestros papás, estamos bajo las reglas de nuestros papás. Para nuestro bien. No para someternos, no para decir, aquí yo soy el juez, sino para nuestro cuidado. ¿O qué papá busca lo malo para su hijo? ¿Qué papá quiere que su hijo salga y se muera y lo maten? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué creemos que con Dios es diferente? ¿Por qué creemos que con Dios las reglas o los mandamientos o lo que Él percibe para nuestras vidas es porque Él quiere que suframos solamente de gratis? Pero nuestra percepción nos hace ver en Él un juez, un dictador, alguien que quiere lo malo para nosotros. Sin embargo, repito, tenemos que aprender a ver el sufrimiento que Dios quiere contra el pecado. ¿Sí? Contra el pecado. ¿Cómo vamos a permitir, repito, papás, pongo este ejemplo porque yo soy papá, ¿no? Y porque a veces para los hijos es un poco más difícil de entender, pero yo sé que los papás deben entender. Papás, ¿te duele cuando tu hijo peca contra Dios? Seamos sinceros, o sea, peca contra Dios. ¿Qué es pecar contra Dios? Hacer lo que Dios no dice que hagamos o no hacer lo que Dios dice que hagamos. Eso es pecado. ¿Sí? ¿Nos duele como papás cuando nuestros hijos pecan contra Dios o nos duele lo que hacen contra nosotros? Ojo en eso. ¿Cuál es el dolor que sentimos como papás sobre nuestros hijos cuando pecan contra Dios o cuando hacen algo contra nosotros? O cuando hacen algo que se lastimen. Porque si el principal dolor viene de que ellos se lastimen, es tu ídolo. Si el principal dolor viene de que ellos te lastimen a ti, es orgullo. Pero si el principal dolor viene de que ellos pequen contra Dios, entonces es el corazón de Jesús. Porque a Jesús le dolía que sus hermanos, que sus hijos pecaran contra su Padre. Otra vez, si no lo entendió, se lo repito. ¿Cuál es el principal dolor que te causan tus hijos? 1, que pequen contra Dios. 2, que se hagan daño a ellos mismos. O 3, que te desobedezcan o que te hagan daño a ti. Si es que te hagan daño a ti, es orgullo. Orgullo de uno. ¿Cómo tú vienes a desobedecerme a mí si yo soy tu autoridad? ¿Quién te crees? Si yo soy tu papá, tu mamá, a mí no me vas a rezongar porque yo soy tu papá. Y eso implica orgullo. ¿Sí? Mal enfocado. 2,
que se hagan daño ellos. Ay, mi chiquito precioso, ay, mi niño, mi niña, ay, ¿por qué hiciste eso, mi amor? Porque, ay, no, te voy a ver dolida. ¿Sí? ¿Eso qué es? Idolatría. Porque estás poniendo en primer lugar a tus hijos. O uno, que ellos pequen contra Dios. ¿Por qué haces eso si sabes que está mal delante de Dios? Yo en lo personal, y mi esposa es testigo, he tenido que enseñar a mi hija a decir, es que lo que estás haciendo mal es contra Dios, no contra mí. Así ella también tiene la oportunidad de echarme cara a lo que yo le digo. Porque yo le he enseñado que las mentiras no le agradan a Dios. Y ella viene conmigo y me dice, papá, las mentiras son malas. Porque tiene también la responsabilidad de decirme, eso está mal contra Dios. En cambio, si yo le digo, no digas mentiras porque yo lo digo, ¿con qué cara me va a decir a mí, no digas mentiras porque tú lo dices? ¿Sí me entienden? Eso es orgullo. Entonces, por eso repito, el sufrimiento de nosotros, genuino, está en Dios, porque si no está en Dios, vamos a sufrir como el mundo sufre. Y el sufrimiento que el mundo sufre lleva a la muerte. Por eso, en Lamentaciones 3:23, no, desde el 22, Lamentaciones 3:22, en medio de este lamento, en medio de este llorar, ¿qué le dije? 3:22, ¿verdad? Sí, sí. En medio de lo que esté pasando, yo puedo ver la mano de Dios. A pesar de lo que suceda a mi alrededor, a pesar de lo que suceda en mi familia, de lo que suceda en mi casa, si sufro con Dios, yo puedo ver su fidelidad. Y dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, es decir, aún en medio de esto, aún en medio de que nos masacraron, aún en medio de los problemas, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, nunca decayeron sus misericordias. Sino que dice, al contrario, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y a veces entendemos mal la fidelidad de Dios. Cantamos, ¿no? Grande es tu fidelidad. Pero a veces pensamos que Dios es fiel a mí y no. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que dice su palabra. Por eso Él ha dicho, si sufres conmigo, yo voy a seguir siendo tu cuidador. Vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Y Él es fiel a eso, a lo que Él ha dicho, no a mí. Porque yo no merezco que sea fiel a mí. ¿Sí? Por eso dice, mi porción, es decir, mi todo. Cuando habla de porción no se refiere a un platito, no, sino que se refiere a lo que me llena. Es decir, lo que me llena es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué? En Él voy a esperar. Estoy sufriendo, estoy padeciendo, no voy a correr a Egipto, no voy a correr al mundo, no voy a correr a lo fácil, voy a correr a Dios. Y correr a Dios no implica mi tiempo, implica su tiempo. Es decir, me metí en esto hasta el hoyo, hasta el fondo, quiero ayuda, voy a correr a Dios y Él me va a ayudar cuando Él quiera. Es decir, en su tiempo. Porque son ejemplos que han dado pastores, ¿no? Vienen matrimonios echando a perder su relación durante 10 años y quieren que Dios en un minuto se las arregle. Por eso dice, en Él voy a esperar. Llevo endeudándome toda una vida y quiero que de un día para otro Dios me conceda $1,000,000 para resolver mis deudas. Vengo peleándome con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis papás, un pleito en familia constante durante años y años y años y quiero que de un día para otro ya, sí, perdón, te amo, perdón, y al día siguiente ya todos felices y contentos. No, eso es magia que no existe. Porque en Dios en sí existe la santificación. Y dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar, y dice aquí algo muy clave, esperar ¿cómo? En silencio. Porque cuando hablamos a veces, hablamos cada tarugada, con todo respeto, hablamos cada tontería. Por eso dice en Proverbios, aún el necio cuando calla es contado por sabio.
Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vea, está lamentándose. Jeremías está lamentándose por la situación a causa del pecado, pero en medio de esto, él recuerda, si yo no hubiera estado con Dios, yo hubiera sido consumido. Si yo hubiera estado sin Dios, ya no existiría. Por eso dice, por la gracia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque, ¿qué creen? Eso es lo que merecíamos. El ser consumidos es lo que merecíamos, es lo que merecía Israel. Pero dice, por su misericordia seguimos vivos. Nosotros enfrentamos, repito, dificultades, aflicciones, problemas. El punto es, ¿cómo los voy a afrontar? ¿Cómo los voy a pasar? Con Dios, de la mano con Dios. Y fíjese esto. No les estoy diciendo que pequen y que hagan lo que quieran, no, pero vamos a pecar, vamos a fallar. Cuando pecamos y cuando fallamos delante del Señor, ¿cuál es mi respuesta a las consecuencias de ese pecado? Señor, quítamelas, líbrame de esas consecuencias, o es, Señor, yo me embronqué, yo me metí, yo la regué, ayúdame, sosténme. Porque el decir, Señor, quítame estas consecuencias, Señor, quítame esto a causa de lo que yo mismo me ocasioné, estamos yendo el camino de Israel. Voy a buscar ayuda donde yo pueda, aun si es en el nombre de Dios. Encontramos gente que les empiezan a detectar lo más común, ¿no? El azúcar alta. Y les previenen, cuídate. Y dices, no, que al cabo Dios está conmigo. Y le entras duro a la coca, le entras duro a las galletas, a los dulces. Se te sube más el azúcar. Dicen, cuídate, eres ya casi, vas a la diabetes. No, Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios me ama. Y Dios. Llega la diabetes. Ay Dios, ¿por qué tengo esto? Sáname, te lo pido, Señor. En lugar de decir, Señor, yo la regué, yo me descuidé, yo fallé, yo pequé, yo no cuidé mi cuerpo, ayúdame a llevar las consecuencias y en tu misericordia, si quieres, concédeme que sea sano. Pero es que vamos, repito, con Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica, diciendo, no quiero sufrir, Dios. Tú me amas y no permites que sufra. Y Dios dice, es que el pecado es el que trae el sufrimiento. Y Dios ha prometido, de hecho, sufrimiento para nosotros. Y nos vamos a, por último, Lamentaciones 4:20. Lamentaciones 4:20 es un texto que ciertamente apunta en cierta forma a Jesús. Apunta y declara una afirmación que lleva hacia Jesús. Sin embargo, ojo en esto, el contexto de ese versículo no está hablando de Jesús. Ojo en esto, no quiero que se me revuelva. Apunta a Jesús, pero el foco de ese texto lo están mal enfocando en ese contexto hacia otra persona. Es como decir, esto debiera ser para Jesús, pero lo voy a poner hacia el pastor. ¿Sí? Es como si yo dijera, yo confío en el bendito del Señor, yo confío en el enviado de Dios, yo confío en Él. ¿Quién es? El pastor. ¿Qué pasa? Lo que debería estar puesto en Jesús, lo enfoco en el pastor y eso está mal. ¿Por qué? Lamentaciones 4:20 está hablando del pensamiento del pueblo. Dice, el aliento de nuestras vidas, es decir, lo que nos da vida, lo que nos hace descansar, el ungido de Jehová, el enviado de Dios, ¿sí? De quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, es decir, en ese ungido, en ese protector, en ese amado, en Él, quien me da vida, quien me iba a dar sostén. ¿Qué es lo que dice? Fue apresado en sus lazos. O sea, dice,
quien era mi esperanza, fue apresado. Repito, es porque el ungido debería haber sido Cristo, el Mesías. Sin embargo, ahí se está refiriendo al rey Sedequías. Se está refiriendo al rey que quien debió haberles dado protección no confió en Dios y al final fue apresado. ¿Y qué pasó? Dice, este rey en quien pusimos nuestra confianza falló. Es de ahí de donde surge también el sufrimiento. Poner mi confianza que debiera haber puesto en Cristo en otras personas. La pongo en el pastor, la pongo en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mis hijos. Ahí está mi confianza. Pero cuando vemos que ellos fallan, que ellos pecan, que ellos son apresados, que ellos, lo que sea, dice, mi aliento se va. Es decir, quien debiera ser mi castillo, mi roca firme, no la es. Entonces, ¿qué pasa? Viene decepción, depresión, angustia, ansiedad. Porque donde había puesto mi confianza, donde había puesto el aliento de mi vida, mi dependencia para vivir, me lo quitan y ahora se me va el aliento y no puedo respirar. Bien debiera haber sido un texto en el cual Israel, va a venir el ungido, el enviado del Señor, ahí confiaremos, hablando del Mesías, hubiera estado bien enfocado, pero no, la pusieron en otra persona. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Cuál es el aliento de nuestras vidas? ¿Qué es lo que sustenta nuestra vida? Mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis papás, ¿o es Cristo? ¿En dónde me siento seguro? ¿Me siento seguro con mis amigos? ¿Me siento seguro en mi casa? ¿Me siento seguro en el trabajo? ¿A qué me refiero con me siento seguro? ¿Cuál es el lugar donde te sientes más libre para ser tú? Porque a veces con los amigos del trabajo, de la escuela, digo malas palabras, hago cosas indecorosas y eso es quien yo soy. Y ahí sí me siento libre. Pero aquí en la iglesia me siento reprimido y ni hablo ni digo nada porque no me dejan, porque no hago. Pero si aquí en casa, en la iglesia, es el lugar donde yo me siento más libre para ser quien yo soy y alabar a Dios y gozarme en el Señor y hablar de sus bienaventuranzas. Y en cambio en el mundo me siento reprimido porque no me dejan hablar de mi Dios, porque no me dejan hablar de Él, actuar como Él actuó. ¿Dónde es el lugar donde me siento más libre? Y eso define mucho, repito, bajo la sombra de quién estoy. Todos vamos a, repito, vivir dificultades. Vamos a vivir momentos de lamento, pero ¿en dónde vamos a confiar? ¿En Dios o en el mundo? ¿Vamos a confiar en los siervos que el Señor ha mandado o en los amigos que yo me he creado? Voy a confiar en los dones que Jesús ha dejado para su iglesia, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. O voy a hacerme amigos a mi imagen, que me digan y me aconsejen lo que yo quiero escuchar. ¿Ven qué diferencia es tan solo entender el sufrimiento en dónde está puesto? Y vamos a lograr ver que a lo que el mundo llama sufrimiento no es sufrimiento. Muchas cosas lo serán, sí, pero otras tantas no lo son. Simplemente son producto de un corazón vanidoso, orgulloso. Le invito a que cierre sus ojos y que realmente, pues ahora sí que meditemos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos más? ¿Qué es lo que deseamos más? ¿A quién deseamos más? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es la necesidad de nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro refugio? ¿En dónde está nuestra roca? ¿En dónde está aquel a quien deseamos más, a quien amamos más? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón?
porque si vivo como el mundo, pienso como el mundo, hablo como el mundo, me deleito en los placeres del mundo, entonces, pues ¿dónde está Dios? Y lo que necesitamos más que todas las cosas es más de Él y menos de nosotros. Más de Dios y menos de nosotros. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.